Maestra, muchas gracias por su ponencia. Em, Híjole, como que me hizo mucho ruido varias cosas que mencionó en la cabeza. Y yo sé que el título de la ponencia es como los efectos negativos de la declaratoria, ¿no? No sé si usted tenga otro trabajo como que hable de los efectos positivos, si es que existan, pero a mí no me pareció que hubiera ningún efecto positivo en lo que menciono, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Si existe algo positivo en esas declaratorias. Y por otro lado, eh, a pesar de que son declaratorias impulsadas por empresarios, por cámaras de comercio, secretarios de turismo, pareciera que estamos obligados, ¿no? O sea, que uno ya se chingó. O sea, que cuando te dicen, aquí está, ya no hay de otra, o sea, que lo que la UNESCO diga, uno como país tiene que obedecer esa instrucción. Y si ahorita ya tenemos esos casos, que ahorita se han ido analizando estas 4 declaratorias respecto a música y danza, y hemos visto esas consecuencias, mi pregunta sería esa: ¿tenemos la libertad de decir ya no más? ¿Ya no queremos más? ¿O incluso queremos salirnos? ¿O hay que acatar las instrucciones de la UNESCO por ser una organización supranacional? ¿Sí me explico? Porque al contrario, parece que usted menciona que hay otras propuestas en otros estados de próximas propuestas de que se quieren patrimonializar, y que van a seguir impulsadas por intereses políticos, ¿no? Entonces es como, por ahí va la pregunta, ¿no? O sea, tenemos que acatarlos, si a algún empresario se le ocurre patrimonializar o lanzar la propuesta de otra, depende de que se le acepte o no, o el pueblo, el país tiene la opción también de decidir como sociedad si nos conviene eso o no nos conviene. Sí, es que más que pregunta es un comentario, y continuando un poco con lo que él dice, en el que si los pueblos pueden decidir o no, yo creo que casi no se puede decidir, pero eso lo veo a partir de los famosos pueblos mágicos que se han creado, que es un caso muy parecido por todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora, en el cual hay cosas que se tienen que hacer, cosas que se dejan ya de lado, la comunidad, bueno, se divide, y los que realmente salen ganando son, al igual que en estos casos, empresarios y demás, ¿no? Hoteles, restaurantes, y un grueso de la población queda totalmente fuera de estos beneficios, por llamarle así, de los pueblos mágicos. Ese es el comentario. Ya, bueno, en realidad es una pregunta que siempre me causó curiosidad. Yo estaba en ese momento cuando se genera sale la convocatoria y estaba trabajando en culturas populares. Entonces me parecía que la convocatoria los había agarrado en curva, ¿no? O sea, creo que no había mucho desarrollo en cuanto a ideas respecto a la noción de patrimonio. Entonces se generaban todos estos encuentros entre los expertos y me parecía que nadie estaba de acuerdo en la convención de la UNESCO, pero nadie tenía una postura contundente o clara respecto a patrimonio, ¿no? Y bueno, no sé si también salieron a la luz como la manera en cómo se comenzaron a gestar los expedientes, porque era muy desordenado, ¿no? La gente, los portadores, los gestores, fue un proceso muy accidentado, eran expedientes que tenían 2 cuartillas, otros tenían 80, ¿no? Entonces decías, ¿qué pasa con estos expedientes de 2? O sea, ¿qué discusiones tienen los expertos? Porque además eran discusiones, creo que hasta donde sea puerta cerrada, ¿no? Entonces, no sé, como que siempre desde oficina me causó curiosidad cómo eran estas discusiones, si había una postura fuerte en contra del patrimonio, pero me parecía que no, más bien como que todos estaban medio intentando fluir en la convención, ¿no? Con la convención, pero me llamó mucho la atención que no hubiera un pronunciamiento en contra, ¿no? Porque si leías y decías, bueno, pero aquí están aquí atenta contra no sé, contra la misma vida cultural de las comunidades, bueno, la vida cotidiana de las comunidades. Aquí claramente pues están favoreciendo al político, aquí, pero esto lo dicen, no lo dicen, porque en las relatorías no había nada de eso, ¿no? Dices, puta, o sea,
realmente qué pasó, ¿no? Porque estos, bueno, al menos desde oficinas, pues estos son pues nuestros expertos en patrimonio y nadie dice nada, porque en las relatorías no hay nada de esto, ¿no? Pues sí, esa siempre fue la duda, los agarró en curva, qué pasó, qué comentaban fuera de los encuentros que tenían. Bueno, no hablo de los efectos positivos porque no hemos visto ninguno. Voy a explicar un poco cómo funciona la UNESCO para que se entienda si podemos salir o no y ver mecanismos de operación, pero también lógicas que fundamentan la razón de ser de estos organismos. La UNESCO, como ustedes saben, tiene muchas convenciones, o sea, son distintas líneas de acción y cada una da lugar a una convención. Por ejemplo, hay otra que firmó el gobierno mexicano que es de protección a la diversidad cultural, que salió posterior a la de salvaguarda. Hay muchas convenciones dentro de la UNESCO. México forma parte de esta institución, este organismo internacional, y tiene la opción de suscribir o no las convenciones que se van proponiendo. Somos firmantes de muchas convenciones. Cuando un gobierno firma, se compromete a llevar a cabo los acuerdos de esa convención. Entonces, si ustedes entran a la página de la UNESCO y analizan el contenido de esta convención, se darán cuenta que para su fundamentación teórica es a partir de una serie de reconocimientos, reconociendo que la cultura es muy importante, reconociendo que se da lugar a llevar a cabo acciones concretas con tal fin, ¿no? Entonces, el fin es salvaguardar el patrimonio inmaterial, porque antes ya había otra convención que era salvaguardar el patrimonio cultural, en cuya definición no había una cabida específica a todo lo que no fuera material. Entonces se defendían monumentos, zonas, ¿verdad? Pero se observa que a través de la globalización hay un montón, que la globalización está implicando homogeneización cultural, y entonces hay expertos en cultura que empiezan a decir, oigan, se nos está acabando la diversidad cultural, no, sí es un problema, y llevó mucho tiempo, reuniones largas para analizar cómo se podía atender estos procesos de transformación y desaparición. El tema aquí es que si bien hay una buena voluntad y una buena propósito al tratar de salvaguardar la diversidad cultural, cuestión que es objeto de la otra convención, que es protección de la diversidad cultural, y en la segunda se habla de industrias culturales incluso, hay, como señalaba en la conferencia, hay una plataforma en la cual no se reconoce y no se intenta hacerlo, cuál es la causa estructural de ese proceso. Entonces, la causa es porque no hay recursos, los gobiernos no tienen recursos para proteger sus expresiones culturales. No es solo eso. O sea, ese principal depredador de las culturas de nuestro país es el Estado. Exactamente. Entonces ahí es una especie de una plataforma teórica que aparentemente no podría ser muy cuestionada, pero que en realidad no toca a fondo y no quiere tocarlo en relación a las causas estructurales de ese proceso que trata de detener. Y ese es una gran limitante de esa convención. En segundo lugar, hay otras cosas que señala esta convención que son muy interesantes, y es que dice que hay que investigar, que hay que hacer políticas públicas, que hay que legislar. O
O sea, el gobierno mexicano como firmante tendría la obligación, como lo han hecho otros gobiernos, de legislar en torno a derechos colectivos. Entonces, ¿qué está sucediendo sobre este punto que es medular? Todos ustedes saben que no hay una ley de cultura a nivel general ni federal. Hay leyes de cultura que son de los estados, y no todos los estados tienen leyes de cultura, y en estos marcos jurídicos varios han establecido las reglas del juego para lo que respecta a patrimonio tanto material como inmaterial. Ellos tienen la facultad de patrimonializar, y esto es un mecanismo jurídico, ¿no?, que pasa por el legislativo de cada uno de los estados. La Ciudad de México también lo obtuvo a partir de la creación de una ley que le llaman fomento cultural. Entonces, no hay un mecanismo de marco jurídico que establezca la actuación de la Secretaría de Cultura que se acaba de crear. Hay un vacío ahí tremendo. Ustedes saben que se hizo una reforma al artículo 4 en la que se establece que todos los ciudadanos tenemos derecho al acceso a la cultura. Fíjense, tienes derecho a acceder a la cultura, o sea, tú no naces con cultura, tienes el derecho de acceder. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un concepto de cultura como bellas artes, como una gran instrucción, con esta vieja noción del siglo XIX en que cultura es igual a ser ilustrado, erudito, etcétera, ¿no? Refinado, las bellas artes, ¿no? Entonces, bueno, nos dan el derecho a acceder a la cultura, ¿no? Pero también nos dan el derecho al acceso a los servicios y bienes culturales que otorga el Estado. O sea, tenemos derecho a entrar a los festivales, al cine, y a los derechos culturales. Esa fue una reforma al artículo 4 que se hizo hace unos años atrás, pero que no se vio concretada en una ley que deriva de esa reforma constitucional, ni tampoco en un reglamento. Entonces, ahorita estamos viviendo en estos momentos un proceso que es muy importante que todos pongamos atención, porque es el momento en donde se va a legislar sobre derechos culturales. Y estamos absolutamente seguros que no se va a legislar sobre derechos colectivos, y tampoco se va a dar un paso más allá a los derechos de los grupos indígenas, que se quedó en la mitad del camino, después de la cuestión de los acuerdos de San Andrés, que fueron traicionados vilmente y que se les quitó el ser sujeto de derecho a los pueblos originarios, ¿no? Y quedó ahí en un remedo acordado por gobernación. Y entonces, ahorita es el momento clave para poner en discusión y en la letra de las leyes lo que toca a los derechos colectivos. Y eso nos compete muchísimo, porque en relación a ello está orgánicamente ligado la práctica musical de los pueblos originarios y también de los pueblos mestizos, ¿no? Entonces, hago todo este rodeo porque resulta ser que, vuelvo atrás, la UNESCO dice que, bueno, es un organismo que firman los gobiernos para realizar las acciones acordadas, y lanza una serie de lineamientos, que se hagan marcos jurídicos, o sea, que se legisle, que se hagan políticas públicas para la investigación, que se hagan campañas de reconocimiento del patrimonio, que se hagan muchas cosas. Y resulta que de todo ese amplio menú de posibilidades solo vemos una pequeña acción, que es ingresar a la lista representativa de la UNESCO propuestas de patrimonio. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que se ha visto como un nicho de oportunidad.
para que los gobernantes de los estados que se proponen tengan imagen política y den la apariencia de estar preocupados y atentos, contribuyendo al patrimonio cultural de sus estados. Se vio como una magnífica oportunidad de vitrina de exhibición internacional, ¿no? A nivel nacional, si ustedes revisan, yo lo he hecho en el caso de Veracruz, mucho de lo que se ha patrimonializado son propuestas que vienen de diputados que tienen compromisos locales. Entonces se patrimonializan cosas que conviene al diputado, por X, Y o Y motivos, ¿no? Entonces, hasta el momento, la verdad, nosotros no hemos visto ningún efecto positivo. Esperemos que tenga alguno y que en algún momento salga a la luz y que alguien lo demuestre, ¿no? Que esto ha beneficiado a las comunidades portadoras de estos patrimonios, que, repito, dejan de ser propietarias. Entonces, sobre la otra cuestión, ¿nos podemos salir? No, obviamente no nos podríamos salir de la UNESCO porque es un organismo que tiene muchos otros elementos muy positivos en términos educativos y eso. Lo que tendríamos que hacer es dar una lectura mucho más cuidadosa, mucho más honorable y mucho más responsable de los lineamientos positivos que marca esa misma convención, desde mi punto de vista, ¿no? Y poner un alto a toda esta multiplicidad de propuestas en donde si no hay un equipo de investigadores y de comunidades que fundamenten el por qué, el cómo y el para qué, pues detener esas patrimonializaciones, ¿no? Como de hecho ha sucedido. Por ejemplo, la Fiesta Brava, ha habido muchas cosas que obviamente pues de pronto es tan evidente el interés que hay atrás de estas propuestas y la impertinencia de hacerlo, ¿no? Porque sería el colmo, además, independientemente que nos guste o no la Fiesta Brava, que teniendo el origen cultural de esa ritual, si lo queremos ver como ritual, otro país, nosotros lo queramos patrimonializar. Y ese es otro de los grandes problemas que presenta estos procesos. Y es que hay expresiones cuya territorialidad abarca ámbitos que incluso implica varias naciones, ¿no? Entonces, ahorita están habiendo serios problemas. En el caso de la Huasteca, Querétaro y no sé qué otro estado, San Luis creo, patrimonializaron el son huasteco, ¿no? Pues sí, pero no son nada más de estos estados el son huasteco. Y entonces que los otros estados donde también de origen es el son huasteco ya dejan de ser reconocidos como una región cultural. Entonces se generan ahí una serie de arbitrariedades porque el fundamento de esas propuestas resta mucho de ser basadas en investigaciones serias, ¿no? En el caso de los voladores, sí hubo una investigación que señala que los voladores tienen una amplísima extensión territorial y que no solo corresponde a los totonacos, sino a los tenec, a los mayas, a los nahuas, sí. Pero el plan de salvaguarda se constriñe a Cumbre Tají. Entonces sí hay el reconocimiento de la extensión territorial y de la diversidad de los grupos, pero hasta la fecha nadie sabe que entre los mayas hay voladores, ni entre los tenec, ¿no? Y todo el mundo, y reforzó esta idea de los voladores de Papantla. Y tú le preguntas a cualquier mexicano y te dicen, sí, son de Papantla, con toda la certeza del mundo, ¿no? Entonces se genera ahí en lugar de un conocimiento profundo de la expresión, un conocimiento muy sesgado que viene de origen por el proceso de la declaratoria misma, ¿no? Y por la capacidad de difusión de la misma. Entonces,
Por último, esto de si los agarró en curva la convocatoria. Fíjense que es, es muy curioso porque cuando se decreta la fiesta de Día de Muertos, se decreta como obra maestra de la humanidad. En el 2000, ¿qué fue? 4, 1, 3, 5, no recuerdo. Todavía no estaba la convención de la salvaguarda. Había una convención que le precedía y era una convención a través de la cual es como el antecedente, se decretaban obras maestras. Y entonces la declaratoria del Día de Muertos indígena entró como obra maestra de la humanidad, ¿no? Y entonces fue muy cuestionado este concepto, esta categoría que obviamente procede de una acotación del hecho cultural a la producción estética, ¿no? Y se dijo, oigan, pues la cultura no es solamente el arte, hay muchas otras cosas que no son expresiones artísticas y sí son expresiones culturales. Entonces se hizo un giro y de atrás de la creación de los términos de la convención se dieron muchas discusiones y participó mucha gente, entre ellas Lourdes Arizpe, como ya había comentado. El caso es que cuando ya sale la convención y se hace la firma y se lo reconocen nuestros flamantes legisladores, empieza a operar culturas populares, en efecto sin estar preparado, y yo fui observadora de todo ese proceso, ¿no? Entonces se sacó una convocatoria en el periódico, una convocatoria abierta diciendo, quien quiera patrimonializarse, inscríbase en este concurso y aquí recibimos propuestas, y convocatoria abierta. Y además se redactó así y se publicó el otro día porque ya habían pasado no sé cuántos meses, que no sé qué, que ya tenían que hacer la tarea y que no la habían hecho. Entonces salió un desplegado y órale, inscríbete, y llegaron creo que nada, y entonces dijeron, bueno, pues ¿y ahora qué hacemos? Entonces ahí pasaron pitazos y al señor gobernador X, sí, esta y esta y esta, y vámonos, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo dentro de la toma de decisiones finalmente, al intento que hubo un momento de hacer se llamaba, creo que tú participaste o no, Fernando, había un consejo, un comité técnico de especialistas, algo así, ¿no? Sí. Se les convocó a varias reuniones, ustedes discutieron muchas cosas. Cuando vieron que esa discusión en realidad estaba queriendo meter fondo y analizar los procesos, ¿qué creen? Lo disolvieron. Y hasta la fecha no se ha vuelto a constituir, y dudo mucho que lo hagan. Porque justamente una de las exigencias de la convención es que haya un cuerpo de especialistas, un consejo de especialistas, un consejo técnico que es de especialistas, para que no sean absurdas y improcedentes las propuestas, pero ya no existe ese consejo. Yo tengo otra duda. En otras declaratorias de patrimonialización, por ejemplo, de los sitios patrimoniales, por ejemplo, Xochimilco, que se declaró por la UNESCO sitio patrimonial. Si se contamina, de hecho da en riesgo de perder el nombramiento, ¿no? Si en el campus de CEU construyen un edificio en medio de las islas, pierde su nombramiento de sitio patrimonial CEU. O sea, no es perenne, ¿no? Hay que cumplir ciertos lineamientos para que conserven. En este caso también, o sea, estas declaratorias también. Entonces, si no están cumpliendo con los lineamientos que acabo de explicar, pueden perder su declaratoria, ¿no? Y a la larga nos convendría que perdiera la declaratoria. Sí, quisiera comentar el caso de la Pirecua, y aquí ya llegó nuestro queridísimo Ulises, y que conoce de fondo esta situación. Si hay impugnación, se puede echar para atrás el asunto. Entonces,
cuando se estaba, voy a hablar de la Pirecua, pero también de un intento de declarar Viricuta como patrimonio. Casualmente, voy primero por Viricuta. Cuando se quiso patrimonializar Viricuta y que se hizo la propuesta, ya estaba por discutirse en la UNESCO y se paró. Y se paró porque hubo un grupo que impugnó la propuesta y casualmente este grupo que impugnó la propuesta estaba vinculado a la minera. Y casualmente esa se paró. Bueno, tenemos un ejemplo en donde ya está decretada y surge una organización de Pireris que impugna la declaratoria, o más que impugnar la declaratoria, cuestiona el hecho de que no fue consultado la totalidad de los pueblos purépechas para hacer la propuesta en el expediente, y que por ley, por la OIT, artículo 69, tienen el derecho de ser consultados, ¿no? Y la obligación en esta convención de aplicar lo que dicta la convención de la OIT. Por lo tanto, y con estos argumentos me interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para respuesta de esta queja, lo que sucedió es que se convocó de una manera muy apresurada a quien interpuso la queja, a la abogada, y de un día para otro lo citaron, estando presentes representantes de todas las instituciones involucradas y no dando tiempo a que los purépecha organizaran su presencia en esta reunión. Se les dijo que se escuchaban los motivos de la queja, se desescuchó, se tomó nota y con esto se dio por resuelta la queja. Entonces, ¿por qué no esta misma organización impugna ante la UNESCO? Yo ya no hice el seguimiento, a lo mejor Ulises puede informar más, pero lo que se ve es que uno de los grandes problemas que generó el mal procedimiento para la elaboración del expediente, que en efecto fue sin consulta de la totalidad de los pueblos purépecha, es que generó una división entre ellos, otro motivo más de división, ¿no? Porque los que se ven beneficiados son aquellos pocos purépechas que tienen relación directa e interlocución muy cercana con las autoridades. O sea, los que ya se han profesionalizado y tienen funciones y presentaciones y espectáculos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo sé es que hubo un desgaste tremendo de quienes quisieron, de los que interpusieron la queja. La abogada se tuvo que ir fuera del país para terminar allá sus estudios, pero también por verse en una situación muy difícil, muy complicada, y hubo una especie de agotamiento muy profundo, ¿no? Pero también dentro de esto, mucha división. Entonces, por desgracia, una de las cosas que está generando es serios conflictos al interior de las comunidades, que es el más grave de todos. En el caso de los parachicos, que de una vez aprovecho, en los parachicos hay un patrón de toda la danza, que es nominado por herencia, no es propuesto y con votación, sino recibe el cargo. Y entonces el patrón es el jefe pluma blanca de todos los parachicos, sean 2,000, 3,000, 4,000 los que se junten cada año, él es el patrón. Y lo han metido en circunstancias sumamente complejas,
porque no reciben ningún recurso. Se generaron muchas expectativas de que, pues ya somos patrimonio, ¿cuánto te da el UNESCO? No, sí, 1 millón al año. No, no da ni un peso. Ni un peso. ¿Y cuánto te da el gobierno del estado? Un chingo de lana. No, tampoco te da un peso. Bueno, ¿y cuánto te da turismo? Un montón, ¿no? Ya te hiciste rico, ¿no, patrón? Ni un peso. Pero al patrón se le exige ir con la danza a donde lo citen. ¿Quién paga el transporte? ¿Quién paga el alimento de los payasos? ¿Quién? Entonces, si el patrón, cuando lo invitan, pide apoyo para mover la danza, lo acusan de estar lucrando con la danza. Lo han metido en una situación en donde el patrón dijo, renuncio al cargo. Se enfermó de diabetes, se divorció, en una situación verdaderamente insostenible. Porque además, sin recibir recursos, le exigen informes para presentar ante la UNESCO. Entonces todo el mundo se aprovecha, lucra, se para el cuello, ¿ya? Menos quien tuvo la suerte de recibir la declaratoria. Y eso ha destruido, realmente hay una situación también muy alarmante de la situación del patrón ante su comunidad, ante las autoridades, ante su familia, ¿no? Y lo peor de todo es que la ceremonia misma pues se ve seriamente afectada porque no puede transitar ya en la población. O sea, este es un problema. Entonces termino mi análisis diciendo, aquí vemos otra cuestión interesante. Se trata de salvaguardar la danza para chicos. En abstracto. Y los sujetos que lo hacen posible, ¿en dónde quedan? Que migren, que se mueran. ¿En dónde están? ¿No? La danza de los voladores, o sea, es el objeto, o sea, la expresión cultural se vuelve objeto de acción pública para lucrar con esa expresión, y los sujetos sociales que la hacen posible no solamente no se transforman en propietarios, sino son totalmente explotados y aniquilados, en este caso casi aniquilados, ¿no? Entonces yo llevé este análisis a Sonora con los compañeros que quieren patrimonializar el ceremonial de Pascolas y Venado. ¿Esa propuesta quién la impuso? ¿Empresarios de allí también? Por supuesto. Empresarios que están ligados con la gasera, que están metiendo el gasoducto en territorio yaqui, ¿no? Después de lo que escándalo que ha sucedido con el acueducto, que les ya robaron gran cantidad de agua, a pesar de que los yaquis cuentan con un peritaje y ¿cómo se llama esto? La Suprema Corte de Justicia dictaminó que la Suprema Corte de Justicia, a partir de un peritaje, dijo que una resolución de la Suprema Corte que no se podía realizar el acueducto, y con resolución de la Suprema Corte se hizo el acueducto, y gran parte del agua del acueducto se la llevó el exgobernador a su hacienda. ¿No? Entonces, aquí el tema es que hay gente que también está interesada en que se patrimonialice justamente el ceremonial para hacer todo lo que están haciendo en los otros lados, o sea, espectacularizar la ceremonia, venderla, meterla, atraer al turismo, etcétera, ¿no? Sí supieron que este mismo gobernador, que creo que ya se entregó y dijo, a ver, no tengo nada que me esculque, ¿no? Que estaba prófugo, Pajes, hizo un monumento
con la escultura de un danzante mayo, del venado, de no sé cuántos metros, creo que 30 metros, porque quería ganar el récord Guinness de la estatua más grande del mundo, con la figura de un danzante de venado. En un parador turístico, ¿no? Y cuando se le cuestionó que por qué estaba haciendo eso, al mismo tiempo que se estaba robando el agua de los yaquis, por supuesto que no hubo respuesta, ¿no? Entonces, es exactamente el problema de la visibilidad. O sea, a los funcionarios les interesa visibilizar en obra pública, así, grandes monumentos, grandes estatuas, ¿no? Suponiendo que eso visibiliza, va implícito la visibilización de la expresión cultural. Pero la causa de esa visibilización, obviamente, es la ganancia política, no el beneficio para la comunidad. Y gracias, Amparo, de entrada por la exposición, porque aunque leímos los textos, siempre al escucharlos de tu voz, pues se aclaran cosas. Decía que lo paradójico de cómo se proponen para patrimonializar eventos musicales, ceremonias que de alguna forma no necesitan una salvaguardia, ¿no? O sea, toda la música, por ejemplo, de los grupos indígenas del noroeste, los Pai Pai, los Yumay, Kumoy, los Seris, que cuentan con tan pocos hablantes ya, ¿no? Que ya van casi a los tubares a desaparecer, ¿no? Y cuentan con tan pocos hablantes y no se diga con mucho menos cantantes, que son muy poquitos. Música de tradición oral que efectivamente no está registrada, se mueren esos y se perdió una gran cultura musical, una cultura en todos los sentidos. Entonces es aberrante, pues cómo los gobiernos del Estado mexicano no pone el acento en esto que realmente debería preocuparnos, la cultura, la música que se está perdiendo, ¿no? El son jarocho, el huasteco, esto pues realmente no necesitan de política de salvaguardia, ¿no? Ahora, hay que señalar efectivamente los errores teóricos o la poca pertinencia de conceptos como el hecho de separar patrimonio cultural material e inmaterial, ¿no? Cultura objetivada y representaciones sociales cuando sabemos que forma un todo. ¿Cuál es el objeto de esto? Pues separar al objeto del sujeto, y entonces efectivamente la política de salvaguardia se orienta hacia el objeto y se descuida al sujeto. ¿Por qué? Porque salvaguardar al sujeto del producto musical cultural implica salvaguardar sus condiciones de existencia, ¿no? Sus condiciones, sus ríos, sus mares, sus tierras, su riqueza, su cultura, y eso efectivamente el neoliberalismo que representa este Estado, este gobierno, no lo puede aceptar. Entonces de alguna forma mañosamente acepta esta convención, porque efectivamente, como dices, es un escaparate para los políticos, ¿no? Pero una real política de salvaguardia y de protección de nuestra cultura no existe. Y ahorita está en entredicho, bueno, ahora que se va a realizar esta ley de cultura, estamos todos comprometidos, ¿no? Y como comentaba con Roberto, o sea, difundir a toda la banda, nosotros estamos aquí en la academia, todo eso, pero toda la gente que no sabe lo que está pasando y esos procesos, por ejemplo, que nos vemos inmersos en aceptar una patrimonialización que efectivamente enajena, ¿no? Como dice Bonfiel, esa cultura propia se está siendo enajenada, está pasando lo que él decía en su marco pues, cultural, ¿no? Se está aprovechando el neoliberalismo de una expresión cultural para sus intereses. Entonces, definitivamente habrá que hacer mucho énfasis en la elaboración de esa ley de cultura a nivel federal, y que esta ley de protección, de salvaguardia del patrimonio musical tiene que ser lo suficientemente flexible para ser adaptada a caso concreto, y definitivamente quienes tienen la palabra o quienes deben dictar cuál es ese reglamento para salvaguardar, tienen que ser definitivamente los mismos sujetos, los productores, no puede haber de otra, ¿no? Entonces hay que alertar a la gente de esto, y sí, pues era importante cómo los conceptos teóricos nos llevan a políticas públicas erróneas. Ustedes dentro del seminario tienen pensado a mediano plazo, a largo plazo, diseñar un programa de difusión de todo esto que tú nos has comentado, porque como señala Jorge, yo creo que es importante que se le dé la mayor difusión posible a todos los documentos que han ido elaborando ustedes, ¿no? Creo que sí es importante que se pongan a la disposición de la mayor cantidad de gente. Esa es una pregunta. ¿Tienen pensado a mediano plazo un programa, una plataforma? Se me ocurre, por ejemplo, un sitio web en el cual se reúnan documentos, como señalo,
participaciones en coloquios, experiencias de otros procesos de patrimonialización, no solamente en México, en fin, que se convierte en un sitio donde uno pueda acudir a buscar información o que uno pueda recomendar, ¿no? Decir, mira, yo no trabajo, no he pensado ese aspecto en específico, pero puedes dirigirte a este sitio en donde puedes documentarte y te puedes informar, ¿no? Entonces, nada, Amparo, a mí realmente me ilustras mucho, me parece que es una participación muy, muy clara y que habrá que seguir pensando, ¿no? Que habrá que seguir discutiendo, en fin. Bien, bueno, yo lo veo bastante complejo, Amparo, porque si bien están estas directrices gubernamentales, como tú lo mencionaste hace un momento, también está lo que viene desde abajo, ¿no? Y cómo desde abajo se ve y se utiliza el patrimonio. Me voy a referir un poco, sí, a la Pirecua, pero también quiero hablar un poco de Cumbre Tajín. Más o menos por el 2003, quiero hacer memoria, 2003-2004. Prácticamente estuve dentro de las entrañas del monstruo, eso no lo voy a negar. Me pude dar cuenta de cómo era ese manejo. Por ahí lo escribí, apareció por ahí en el boletín del INAH, porque era una visión totalmente empresarial de la cultura. Gastón Melo en ese momento era el director de Cumbre Tajín. Él era amigo desde la infancia de Miguel Alemán, el gobernador de ese momento. Y la historia de Gastón Melo, bueno, pues era una historia de que él era accionista de Televisa, inclusive creo que tenía acciones en TV Francia, y todo era espectáculo para él. Se contrata inclusive a ECA2, esta empresa internacional encargada de realizar clausuras de Juegos Olímpicos, ¿cómo se llama? Mundiales de fútbol, para que hagan este espectáculo de luz y sonido dentro de la zona, el cual inclusive fue premiado internacionalmente. Y era pues bastante interesante porque por otro lado estaban las comunidades. Y sí había un sector comunitario, totonaco, que aceptaba todo por muy poco dinero también, ¿no? Se vendían, pero lo aceptaban y, digamos, legitimaban todo lo que era Cumbre Tajín. Concretamente el personaje era don Juan Cimbrón, que creo que ya murió, que era un personaje pues totalmente, me parece ser que priista, del Supremo Consejo Totonaco, y él era quien meneaba. Estaba también la asociación civil esta de voladores, y recuerdo que en el 2004 se hace un encuentro internacional de voladores. Se traen a los Tenec, se trae a los quichés, pero los totonacos era como un sindicato que no quería que volara nadie más que ellos, porque por cada vuelo se les pagaba cierta cantidad. Entonces era interesante ver esta negociación directamente con el subdirector de Cumbre Tajín, que era Salomón Vaz, que iban y le decían, le cobraban casi derecho de palo, ¿no? Si va a volar los Tenec, me tienes que pagar un vuelo, aunque yo no vuele, me lo tienes que pagar. Y ahí era lo que me llama la atención. Si ya se hizo esta especie de adendo a la declaratoria, yo no dudo que en una de esas, porque después si yo ya no, bueno, se fue Alemán, llegó Fidel, el otro gobernador, se renueva todo el personal de Cumbre Tajín, pero queda el patronato. Creo que dentro del patronato queda Vaz. Es cuando se inicia después esta cuestión de la escuela de voladores, se inicia todo este tipo de situaciones de algo de la tradición, se empieza a gestar la declaratoria. Y aquí lo interesante nuevamente para mí son los totonacos, porque si yo ya los había visto negociar de esta manera este grupo, ellos mismos siento que están legitimando. De repente si a Vaz o a alguien de su equipo se le ocurría que hubiera un coro de niños totonacos, don Juan Cimbrón conseguía a los niños y los niños cantaban y estaban ahí.
Y hay que entender, como les comentaba también, Cumbre Tajín es un parque temático, es como una Disneylandia. Hay un nicho de comida tradicional, hay un nicho de comida rápida, ahí está el nicho de la música, donde toca Café Tacuba, está el nicho donde hacían las limpias, el nicho de sanación, el nicho indígena. Entonces la gente podía estar todo el día dando el rol por el parque y nunca se aburría. En ese momento, 2003-2004, este colega Arturo Gómez trabajaba, no recuerdo si para Yucatán o para Quintana Roo, en el departamento de turismo, y me decía, me llevaron a Perú a un encuentro internacional de turismo y se está diciendo que se va a tomar para América Latina el ejemplo de Cumbre Tajín como parque temático, para que la cultura se pueda difundir, las culturas indígenas. Entonces, bueno, ya es como un plan que viene, pues, que se va gestando poco a poco, pero que sí se le va dando su importancia. Y te digo, la otra cuestión, las propias comunidades. Me acuerdo mucho que previo a la inauguración de uno de estos festivales le hicieron a Gastón Melo, don Juan Cimbrón y unos curanderos un ceremonial para pedirle permiso al rey Tajín de que les diera permiso de hacer el evento. Esto fue en una noche en la zona arqueológica y yo estaba con una chica totonaca de Cumbre de Culturas Populares. Yo le decía, oye, esto que están haciendo es lo que hacen para el abrazo de compadres, ¿no? Oye, están vistiendo la mesa, oye, le iba describiendo el ritual. Hasta que me dice, ¿sabes qué, Ulises? Ya cállate. Si tú lo sabes porque eres antropólogo, porque ya lo leíste, a lo mejor ya lo viste, a lo mejor has estado aquí entre nosotros. Dice, al director de Cumbre Tajín se lo vendimos como el permiso para el dios Tajín, para que lo deje hacer bien y que no haya muertos, porque también hubo muertos y ha habido muertos desde el inicio. Y él cree que es eso, es pedirle permiso al dios Tajín, pero a nosotros nos pagó y nos pagó muy bien, ¿eh? Y estamos contentos con lo que nos pagó. Entonces, bueno, pues también desgraciadamente hay un sector de la población que es lo mismo que sucede con los purépechas, que se presta a esto, ¿no? Que aunque la Secretaría de Cultura saben que les paga poquito, que va a tardar en pagarles el evento de Pirecua, meses, lo hacen. Y creo que aquí valdría la pena, ¿te acuerdas cuando hubo el foro en la universidad? Lo que decía Márquez no el Pireri, sino el hermano del Colmich, Pedro. O sea, hay que entender que hay purépechas de a pie y hay purépechas de avión, ¿no? O sea, y pues va a haber compañeros que pues por $1 van a ir a tocar la Pirecua, y habrá otros que van a cobrar 10. ¿Sí? Y pues porque no somos homogéneos, ¿no? O sea, es lo complejo de nosotros mismos. O sea, no va a haber quien diga que sí, va a haber quien sí firme, y diga que sí a la declaratoria, y habrá gente como Nacho que diga que no. Y bueno, ahorita iría a la segunda parte de lo que tú ahorita comentaste, ¿no? En agosto de este año recibo un email de Nacho diciéndome y exigiéndome una explicación de por qué la UIM estaba participando en el consejo que se creó ya como para el plan de salvaguarda de la Pirecua, y que quién era el responsable de la universidad ante ese consejo. A lo cual, bueno, pues obviamente al recurre a mí, pues yo soy el coordinador de la licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural, y yo ni enterado. Comienzo a averiguar, y a mí que lo que se me hizo un poco más gacho o más triste fue que gente de Lina que estaba dentro de este consejo no me quiso decir. ¿Gente de qué? De Lina. O sea, yo pregunté a Lina, Michoacán, pues a la gente que conozco que si sabían algo, que quién a nombre de la universidad estaba presentándose a estas reuniones, creo que son mensuales, porque pues nosotros no teníamos ningún conocimiento, ¿no? Entonces, me dijeron, no, pues no sabemos, pero sí hay gente de la UIM, no es una sola persona, son varios. Yo todavía me quedé, bueno, pues salió peor, ¿no? Resulta que son más y nosotros ni enterados.
Y creo yo que con mucha justeza Nacho me pedía una explicación. Entonces son este tipo de cosas que de repente creo que recibí ya la contestación después de Patrimonio Mundial del INAH directamente, porque bueno, no se detuvo conmigo, él siguió preguntando y preguntando que quién era, quién lo estaba invitando, para qué, porque él me decía, pues parece que se reúnen cada mes, pero yo ni enterado estoy. Apenas me llegó la invitación en agosto. Yo le decía, pues yo ni sé, o sea, claro, sí tenía cierta idea de quién, a nombre de los Pireris, y que en ese momento trabajaba en la universidad, era el que le entregaba los informes a Patrimonio Mundial del INAH. Entonces, supuse yo que era esa persona que en ese momento estaba dentro de la universidad, pero a mi área él nunca había informado nada, ni nos decía nada. Pues al igual que los otros compañeros, gracias por compartir los textos, la verdad es que están bastante interesantes. A mí me queda una pregunta que va un poquito en el sentido de lo que planteaba Cristian, quizá no pensar en los efectos positivos. Yo veo en estos textos así como mucho la parte de la estructura, y están estas instituciones transnacionales que empujan a los estados a tratar de diseñar políticas públicas para la preservación de la cultura, pero me pregunto si de alguna u otra manera al interior de las comunidades se están generando prácticas de resistencia. Es decir, no necesariamente efectos positivos asociados a la patrimonialización, pero ¿de qué manera, me surgía esa pregunta cuando leí el texto, de qué manera estarán estos sujetos y estas comunidades resistiendo a estos efectos negativos que se dan por efecto de la patrimonialización? Bien, maestra, muchas gracias por su ponencia. Me aclara muchas cosas a nivel global. Yo trabajo el caso específico de los voladores de la expresión del Totonacapan, precisamente que se nominan como voladores de Papantla. Y mi pregunta es en relación si en el seminario, en los casos que han abordado, los casos específicos de las declaratorias, si se ha explorado, si hay una capacidad de agencia por parte de los portadores de la cultura, es decir, para apropiarse de esta dinámica de mercado y ellos generar mecanismos económicos alternos, ¿no?, a los que se dedican. Y también me quedé pensando en qué nos referimos o en qué se refiere la convención cuando hablamos de comunidad. Si la comunidad son los danzantes, los músicos y la señora que hace tortillas y o específicamente los que llevan a cabo la ceremonia, ¿no? O quiénes. Gracias. Amparo, pues igual agradecerte el que nos compartas y el que pues continúes agudizando tus perspectivas de que esto necesita mucho más participación en distintos niveles, ¿no?, el académico, muchos otros. Pero, híjole, yo tengo un gran temor, yo creo que lo compartimos. Ulises ya dijo parte de las cosas que a mí me preocupan, que pues hay necesidades, hay muchas maneras de ver las cosas, hay muchos tipos de problemas respecto de los cuales no culpo a nadie en lo particular, son cosas muy complejas, estructurales. Hoy estuve en la Escuela de Antropología, en un foro también, y expresaba mi preocupación respecto de la Secretaría de Cultura y el que percibimos varias personas que precisamente el concepto de cultura respecto del cual se mueve esta secretaría, pues dista mucho del de cultura que trabajamos en espacios como el de la Escuela de Antropología, esta visión de las bellas artes, ¿verdad? En fin. Entonces, yo creo que nos preocupan por igual una serie de aspectos y quizás voy a mencionar algo que me parece que no se ha dicho. Las autoridades, lamentablemente,
no necesitan de pretextos de patrimonialización para lucrar sobre, y yo creo que lo han hecho. Voy a inventar, y con todo respeto a los casos que, bueno, en este invento, ¿verdad? Si un gobernador, por ejemplo, de Coahuila, digo, y con todo respeto, sé que esto se está grabando, soy consciente, y hablo de Coahuila como puedo hablar de un caso en Belice inventado o de Australia, ¿verdad? Si se propone su equipo de prensa, apropiarse y para su campaña o para pues lo va a hacer, ¿no? Lamentablemente creo que se asume, ciertos gobernantes, ¿verdad?, asumen un poder y se sienten con la autoridad de ir sobre tradiciones, y lo va a hacer. Yo incluso desconozco qué hay detrás de lo que hoy es el Carnaval de Brasil, por ejemplo, y yo, pues, reflexionando en muchas de estas cosas, gracias a tus tips, Amparo, miren, están pasando estas cosas, híjole, pues no sabemos, ¿verdad?, que allá mismo, ¿no?, y el Carnaval de Veracruz, bueno, en fin. Entonces, ese es un temor que yo pongo sobre la mesa, el que no necesitan, lamentablemente, ¿verdad?, dado una iniciativa de imagen, pues la autoridad se lanza, sea a nivel municipal, estatal, de un país, se lanza y bueno, yo creo que ahí, Cristian, ¿verdad?, tú preguntabas hace rato si nos podemos salir. Yo creo que ahí sí tenemos un nicho de participación, o creo que debemos participar en los propios elementos que la UNESCO o la estructura, las propias convocatorias, pues lo permiten, ¿no? Entre otros campos, pero yo creo que ahí hay uno muy objetivo, estos observatorios, estas figuras que se pueden crear. Yo creo que sí podemos organizar, ¿no? Y en esos canales, ¿verdad?, donde, señores, ¿dónde están las investigaciones respecto de las cuales se pueden dar estos usos, ¿no?, estos manejos escenográficos, habrá muchos detalles, ¿no? La propia música, bueno, pues el que, no, yo estoy componiendo, Carlos Chávez hizo su Sinfonía India y Beethoven incorporó, bueno, sí, habrá muchos resquicios muy difíciles pero en otro nivel, ¿no? En otro nivel, yo creo que sí nos corresponde en los propios términos en que están las convocatorias, repito, en que está una serie de candados donde se pueden perder las nominaciones si los estados o las entidades no cumplen determinados, pues acá no están cumpliendo, y además de no cumplir, hay una serie de atropellos al conjunto, a la manifestación, las personas, de manera que yo dejo ahí mi comentario, ¿no?, en función de que hay muchas formas de manifestarnos, desde luego, podemos hacer una marcha, cerrar aquí Insurgentes, desde luego, tenemos derecho, hay alternativas, pero adentro de lo que dan las propias esquemas de la UNESCO vamos, yo quiero pensar como ciudadano de veras, de la manera más neutra posible, en que estas iniciativas tienen un interés de, señores, se nos está yendo la cultura, se nos están yendo, pero vienen no solamente este interés, sino un conjunto de posibilidades de proyección política, del clientelismo histórico que ahorita está recuperando espacio. Muy bien, pues no podemos un sector combatir todos los frentes, pero los que específicamente pueda la propia organización, el propio esquema, pues ahí yo creo que sí tenemos una responsabilidad de pues actuar a lo que esté a nuestra nivel, lo que la propia las convocatorias, las declaraciones contemplen, permitan,
Y bueno, pues es por ahora mi comentario, Amparo. Gracias.